Hola a todos, mi nombre es Gastón y a continuación voy a hacer una breve presentación de cómo funcionan los códigos de Hamming. Debido a que a la hora de trabajar con datos puede suceder que algunos bits se corrompan, por ejemplo a la hora de transferir o almacenar información se corrompa algún bit, es que en 1950 Richard Hamming propuso un algoritmo con el objetivo de detectar y corregir dichos errores. ¿Cuál es la idea original o el funcionamiento de ese algoritmo? Consiste en agregar bits de redundancia o de paridad para identificar y corregir dichos errores. La nomenclatura para representar los códigos Hamming consiste en poner la palabra Hamming y entre paréntesis los números de bits en total con los que voy a trabajar y los números de bits de información que voy a tener. Por ejemplo, si trabajo con Hamming 74 significa que tengo 7 bits en total, 4 bits de información y para obtener cuántos bits de paridad o de redundancia voy a tener, simplemente hago la diferencia entre los bits en total y los bits de información que tengo. Bueno, vamos a ver para explicar cómo funciona la codificación de Hamming y armar el código Hamming, vamos a trabajar con un ejemplo, en el cual vamos a tener estos bits de datos y vamos a tener un código Hamming 7.4. Para poder llegar a la codificación, vamos a armar una tabla en la que vamos a tener todos los bits incluidos, tanto los de datos como los de paridad, y a partir de esa tabla vamos a ir haciendo la codificación. Para saber cuántos bits de paridad necesitamos y dónde los vamos a ir colocando, tenemos que los bits de paridad van a ir ubicados en las posiciones que son potencia de 2. Por ejemplo, vamos a tener en un bit de paridad en la posición 2 a la 0, que es 1, otro bit de paridad en la posición 2 a la 1, que es 2, otro bit de paridad en la posición 2 a la 2, que es 4. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con esta tabla que tiene 7 bits en total y vamos a ir colocando en la posición, como dijimos, 1, 2 y en la 4 los bits de paridad. Y en las posiciones restantes, que son las posiciones que no son potencia de 2, vamos a colocar los bits de datos. Entonces, la tabla va a estar compuesta también por una fila en la que vamos a cargar los valores de los bits de datos, también una fila para cada uno de los bits de paridad y finalmente una fila para representar el código de Hamming. Los bits, los valores de los bits de los datos simplemente los colocamos, según el ejemplo este, en las posiciones correspondientes a un bit de datos, otro bit de datos y así con los restantes. Y procedemos a calcular los valores de los bits de paridad. ¿Cómo hacemos para calcular esos valores de los bits de paridad? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a bajar en cada una de las filas los valores de los bits de datos que tengan prendido la posición correspondiente. Por ejemplo, para la paridad 1 tenemos que corresponde a la posición 1 y vamos a bajar los bits de datos que tengan prendido este 1. Entonces eso va a ser, vamos a bajar el dato 1, vamos a bajar el dato 2, el dato 3 no lo vamos a bajar porque la posición 1 no la tiene prendido y vamos a ir a bajar el dato 4. Entonces bajamos esos tres valores. Y luego lo que hacemos con esto es calculamos el XOR entre estos valores, en este caso el XOR me da 1, y yo lo que tengo que lograr es llegar a una paridad par, o sea que el XOR de estos tres valores más el valor de P1 tiene que dar 0. Entonces para ello tengo que tener que P1 va a valer 1, y entonces ahí sí el XOR de toda esta fila vale 0. Lo mismo hacemos con P2. ¿Qué datos bajamos? Bajamos los valores de los bits de los datos que tengan prendido en este caso la posición 2. Estos son el dato 1, el dato 2 no lo bajamos y si bajamos el 3 y el 4. Y de la misma forma calculamos el valor de P2. ¿Cómo? Haciendo el XOR entre estos valores, que me da 1, y para que el XOR de toda la fila me dé 0, el valor de P2 tiene que ser 1. De la misma forma, entonces, bajamos los valores correspondientes a los datos en P3, ¿cuáles son esos datos? Los que tengan este bit prendido. Entonces vamos a bajar el valor de este dato, de este otro y de este otro. Y luego procedemos a calcular el valor de P3 de la misma forma que lo venimos haciendo. Para obtener el código Hamming simplemente bajamos los valores que tenemos en cada columna y de esta forma tenemos el código de Hamming.
Ahora lo que vamos a hacer es evaluar cómo funciona la decodificación de Hamming. Nosotros en el ejemplo anterior trabajamos con estos bits de datos, el código de Hamming al que llegamos fue este, y lo que vamos a simular o a suponer es que hubo una transferencia de datos y que en la transferencia hubo un error, se corrompió este bit que está acá. Entonces vamos a trabajar con estos bits que están acá y vamos a hacer la decodificación de Hamming para ver para evaluar el algoritmo y ver si podemos detectar que hubo error y a la vez corregirlo. Entonces formamos una tabla de la misma forma que veníamos trabajando hasta ahora, solamente que le agregamos tres columnas. Una columna para la paridad para ingresar los valores de la paridad de la decodificación, otra columna para la paridad de la codificación y finalmente una columna para el cálculo de error. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, nuevamente posicionamos los bits de paridad en las posiciones que son potencia de 2 y los bits de los datos en las posiciones que no son potencia de 2. Entonces, de esta forma seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora en la decodificación. Para cargar la fila y calcular el valor de P1, bajamos los datos de los datos que tengan el bit 1 prendido y luego calculamos la paridad de P1. Lo mismo hacemos con P2, bajamos esos bits, calculamos el valor de P2 haciendo el XOR de toda la fila y luego bajamos los datos que correspondan a P3 y calculamos el valor de P3. Esto es exactamente igual hasta ahora como hicimos con la codificación. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es cargar la columna de la paridad de la decodificación, que está compuesta por este valor y este valor. Los cargamos en esa columna y de la misma forma vamos a cargar los valores correspondientes a la paridad de la codificación, que estaban compuestos por P1, P2 y P3. Entonces cargamos esos valores. Y ahora lo que hacemos es para calcular el error que hubo, o si hubo error, es comparamos este valor con este valor. Si son distintos es que hubo error en P1. Si no son distintos es que no hubo error. Por ejemplo, en este caso son iguales y identificamos que en esa paridad en P1 no hubo error. Sin embargo, en P2 vemos que son distintos y vamos a marcar que hubo un error y lo marcamos con un 1. Y en este caso de P3 también son distintos y también lo vamos a marcar con un 1. Al haber encontrado al menos un error acá, podemos decir que se identificó un error y ahora vamos a tratar de corregir ese error a partir de estos valores que nos dan acá. Yo lo que hago es cargo leyendo de abajo para arriba estos valores 1, 1, 0. Este es si hubo error en P3, si hubo error en P2 y en este caso que no hubo error en P1. Y este valor que está acá lo pasamos a decimal y me va a identificar o a representar la posición en el que hubo error. Entonces nosotros nos dice que en la posición 6 hubo error, entonces contamos posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y efectivamente el error estuvo en esa posición. ¿Cómo hago para corregirlo? Bueno, simplemente doy vuelta ese bit y ahí tengo el código Hamming corregido. Los datos son los que tenemos ahí y coinciden con los que enviamos originalmente. Bueno, hasta aquí llega lo que es el código de Hamming para detectar y corregir errores de un bit. Pero posteriormente surge la idea de lo que es el código de Hamming extendido para detectar errores en 2 bits. Y para esto se utiliza un bit adicional, que va a ser un bit de paridad global adicional, que al código de Hamming se le agrega ese bit de paridad global y que nos va a permitir detectar errores hasta en 2 bits. ¿Cómo funciona esto? Una vez que nosotros formamos el código de Hamming y le agregamos ese bit de paridad global, nos puede pasar que al recibir el dato, una vez que se transfiere, se almacena y agarra un dato, yo puedo detectar si no hubo error, si hubo errores en un bit o si hubo errores en 2 bits. Cuando no hay error, esto ocurre cuando Hamming al hacer la decodificación de Hamming me da que es correcta y a la vez la paridad global, ese bit, me da también que es correcto. Errores en un bit puede pasar por dos motivos. El primer motivo puede ser que Hamming sea correcto, o sea, al hacer la decodificación de Hamming me da que es correcto, pero yo identifico un error en el bit de paridad global o ese bit de paridad que agregué en este caso.
Por ejemplo, si envío si tengo este código de Hamming, que fue el que utilizamos en el ejemplo anterior, como yo al hacer XOR en todo esto me da que es 0, el bit de paridad global va a valer 0. Si al transferirlo o al almacenarlo lo obtengo y recibo esto mismo, pero con el bit de paridad, si recibo, hago la decodificación, me da que no hubo error, pero detecto que es incorrecto el bit de paridad global, en este caso, por ejemplo, tengo que el XOR me da 0, sin embargo acá hay un 1. Entonces, cuando la decodificación de Hamming no se detectó error, pero hay un error en el bit de paridad global, es que el error estuvo justamente en ese bit de paridad adicional y simplemente lo corrijo. Pero también puede suceder que Hamming y el bit de paridad adicional sean incorrectos. Entonces, en ese caso, lo que hago es corrijo simplemente por Hamming. Un ejemplo de esto es, trabajo con este código de Hamming, que para esto el bit de paridad global va a valer 0, y supongamos que se recibe esta otra información. En este caso, tenemos que detectamos, al hacer decodificación de Hamming, detectamos error, y a la vez, si hacemos la paridad de esto, me da que el bit de paridad global debería ser 1, y sin embargo es 0. Entonces, cuando detecto error en Hamming y detecto error en el bit de paridad global, ahí significa que hay error en un bit y yo perfectamente lo puedo corregir como vimos anteriormente. Y el último ejemplo, el último caso es en el que tenemos errores de 2 bits. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se da? Cuando el bit de paridad es correcto, pero Hamming es incorrecto. Entonces, en este caso no se pueden corregir los errores, pero sí podemos informar que hubo error. Un ejemplo de esto es que yo envío este código que tiene el bit de paridad global va a valer 0, pero del otro lado recibo todo esto que está aquí. En este caso, yo en la decodificación de Hamming detecto que hubo error, pero sin embargo el bit de paridad me da correcto. ¿Y esto por qué es? Porque yo al tener 2 bits erróneos, la paridad sigue respetándose, me sigue dando 0, entonces yo detecto, me queda el bit de paridad de forma correcta. Pero ahí puedo saber que al haber código de Hamming me dio error en la decodificación y que tengo el bit de paridad de forma correcta, es que hubieron 2 bits de error, pero lamentablemente no se pueden corregir. Bueno, espero que se haya entendido y la dejamos por acá.